Ella vendió su alma al diablo corporativo para salvar a su abuela agonizante. Su misión era simple: destruir la reputación del único hombre honesto en la empresa. Pero cuando la traición se convirtió en amor y el jefe millonario amenazó con desconectar el soporte vital de su familia, Valeria tuvo que decidir: ser la marioneta perfecta o quemar todo el imperio para salvarlos a todos. Descubre cómo una restauradora de arte puso de rodillas al hombre más poderoso de México. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El zumbido constante del aire acondicionado en la planta 45 de la Torre Paradox, en el corazón financiero de Santa Fe, Ciudad de México, no era simplemente un sonido de fondo, sino una presencia física, una metáfora gélida que calaba hasta los huesos y contrastaba violentamente con el calor humano que Valeria Elizalde tanto extrañaba en su pequeño taller de Coyoacán. Valeria, con su blazer negro alquilado, que le quedaba ligeramente grande en los hombros, se mantenía de pie frente al inmenso ventanal de cristal templado, observando cómo, allá abajo, en el asfalto hirviente de la avenida, una ambulancia silenciosa y destellante recogía a un ejecutivo que acababa de colapsar en la acera, una víctima más de la presión atmosférica del éxito desmedido que se respiraba en esa zona de la ciudad. Sus dedos, callosos por años de manipular cinceles y disolventes químicos para restaurar metales antiguos, buscaban instintivamente el frío consuelo del colgante de la Virgen de Guadalupe que descansaba sobre su pecho, una herencia de su abuela que ahora parecía pesar toneladas. «No mires abajo, mira el objetivo», se susurró a sí misma con los labios apenas moviéndose, sintiendo cómo la ansiedad le cerraba la garganta al recordar la factura del hospital que descansaba en su bolso, una cifra con tantos ceros que parecía un número de teléfono, el precio exacto de la vida de la única familia que le quedaba. La puerta de caoba maciza a sus espaldas se abrió con un siseo hidráulico y el ambiente en la sala, ya de por sí frío, descendió varios grados más con la entrada de Damián Mondragón, el CEO de Mondragón Capital, quien traía consigo una estela de fragancia de sándalo importado y esa aura de depredador que no necesita alzar la voz para que todos los demás animales de la selva bajen la cabeza. Damián no caminaba. Se deslizaba por la moqueta de lana virgen con la seguridad de quien posee no solo el edificio, sino el aire que respiran sus empleados, y se detuvo justo al lado de Valeria, invadiendo su espacio personal con una deliberación calculada que hizo que los vellos de la nuca de ella se erizaran en una señal de alerta primitiva. Él colocó una tablet de última generación sobre la mesa de cristal negro, la pantalla brillando con la fotografía de un hombre de sonrisa amable y ojos cansados, y luego giró su rostro hacia ella, dedicándole esa sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos oscuros y vacíos, unos ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Bienvenida al círculo interno, Valeria. Si realmente deseas ese bono que cubrirá el tratamiento experimental de Doña Pilar, necesito algo más que café y gestión de agenda, dijo Damián con una voz suave, casi sedosa, que contrastaba con la brutalidad de su petición, mientras deslizaba su dedo índice sobre la imagen del hombre en la pantalla como si estuviera marcando a una presa para el sacrificio. Este es Gael Cifuentes, un analista de riesgos que se cree demasiado ético para este negocio. Quiero que encuentres su grieta, su debilidad, porque todos tienen una, incluso los santos, y quiero que lo hagas sin errores. Considéralo tu primer y definitivo test de lealtad hacia mí. Valeria sintió náuseas, una repulsión física ante la cercanía de Damián
y la naturaleza de la orden, pero la imagen mental de su abuela conectada a un respirador en el Hospital Ángeles la obligó a tragar su orgullo y a sentir levemente, sabiendo que acababa de vender un fragmento de su alma al diablo corporativo más temido de México. La transición desde el mundo hermético y estéril de Mondragón Capital hacia el caos vibrante y doloroso de la sala de cuidados intensivos era un viaje que Valeria realizaba cada noche como una sonámbula, arrastrando el peso de la culpa y el agotamiento en cada paso que daba por los pasillos inmaculados del hospital privado. El sonido rítmico y monocorde del monitor cardíaco de su abuela era la única música que acompañaba sus pensamientos, una cuenta regresiva constante que le recordaba por qué estaba soportando las miradas lascivas y las exigencias tiránicas de Damián. Se sentó en la silla de plástico incómoda junto a la cama, tomando la mano frágil y llena de hematomas de doña Pilar, una mano que antaño había sido fuerte y capaz de amasar pan para todo el vecindario, y le acarició la piel apergaminada con una ternura infinita, tratando de transmitirle una fuerza que ella misma sentía que se le escapaba. Te prometo que vamos a salir de esta, abuelita. No importa lo que tenga que hacer ni a quién tenga que sonreírle. Te voy a sacar de aquí y volveremos a casa, al olor del barniz y a las tardes de lluvia, murmuró Valeria con la voz quebrada, sintiendo cómo las lágrimas calientes resbalaban por sus mejillas, una mezcla de tristeza y rabia impotente ante un sistema de salud que había convertido la supervivencia en un lujo exclusivo para millonarios. El doctor de turno entró en la habitación con esa expresión profesionalmente compasiva que Valeria había aprendido a detestar, informándole con frialdad burocrática que el nuevo ciclo de medicamentos importados debía pagarse por adelantado antes del viernes, o tendrían que interrumpir la terapia, una sentencia de muerte disfrazada de protocolo administrativo que cerró el cerco alrededor de su cuello, confirmando que la única salida era el cheque de Damián Mondragón. Al día siguiente, la atmósfera en las oficinas de Mondragón Capital estaba cargada de una electricidad estática que presagiaba tormenta, con analistas corriendo de un lado a otro, con papeles en la mano y teléfonos pegados a la oreja, mientras Valeria intentaba mantener la compostura en su escritorio situado estratégicamente frente a la oficina de cristal de Damián, como una guardiana forzosa de sus secretos. Fue entonces cuando lo vio en persona por primera vez, no como una foto en una tablet, sino como un ser humano de carne y hueso que entraba en la zona de cafetería con una expresión de desconcierto ante la máquina de café expreso de alta tecnología que parecía requerir un doctorado para operarse. Gael Cifuentes era más alto de lo que parecía en la foto, con un desaliño encantador en su corbata ligeramente torcida y una mirada cálida que contrastaba radicalmente con la frialdad reptiliana de los demás ejecutivos de 1900. La planta. Creo que necesito un manual de instrucciones o una ingeniería inversa para conseguir un simple café americano. ¿Tú entiendes este artilugio o es una prueba de inteligencia que estoy reprobando?, le preguntó Gael con una sonrisa genuina y autocrítica, una sonrisa que iluminó sus ojos color miel y que tomó a Valeria completamente desprevenida, acostumbrada como estaba a la arrogancia y al silencio hostil que imperaba en la empresa. Ella sintió un pinchazo de culpa agudo en el estómago al recordar que su misión era destruirlo, pero no pudo evitar devolverle una sonrisa tímida, acercándose para presionar los botones correctos mientras su mente luchaba entre la orden de su jefe y la innegable humanidad del hombre que tenía delante. El truco es no demostrarle miedo a la máquina. Huele la inseguridad igual que los socios mayoritarios, respondió ella, sorprendiéndose de su propia audacia, iniciando así una danza peligrosa entre el deber y la conciencia. Los días siguientes se
convirtieron en una tortura psicológica de baja intensidad, donde Damián comenzó a ejercer un control microscópico sobre cada aspecto de la vida de Valeria, transformando su rol de asistente en una especie de propiedad exclusiva que debía estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Una mañana, al llegar a su escritorio, encontró una caja negra de terciopelo con el logotipo de la empresa grabado en plata. Dentro, había un teléfono móvil de última generación, un modelo que costaba más que todo el mobiliario de su apartamento, acompañado de una nota manuscrita con la caligrafía angulosa y agresiva de Damián. La comunicación es la clave de la eficiencia. Quiero saber dónde estás cada minuto para poder confiar en ti. No lo apagues nunca. Al encender el dispositivo, Valeria notó inmediatamente que el icono del GPS estaba bloqueado en la posición de encendido y que había aplicaciones de rastreo instaladas en el sistema raíz que no podía borrar. Una correa digital que la ataba a la voluntad de su jefe, incluso cuando estaba en la intimidad de su hogar o en el hospital. Sintió un escalofrío de violación a su privacidad. Una invasión que le revolvió el estómago, pero la imagen del rostro pálido de su abuela se superpuso a su indignación, obligándola a guardar el teléfono en su bolso como si fuera una granada sin anilla. Es solo un trabajo, es solo temporal. Puedo soportar ser vigilada si eso significa que ella vive. Se repitió como un mantra desesperado, sin darse cuenta de que Damián no solo estaba comprando su tiempo, sino que estaba empezando a colonizar su mente, ocupando cada espacio de sus pensamientos con la amenaza latente de su poder. La interacción con Gael Cifuentes, que comenzó como una misión de espionaje impuesta, se transformó gradualmente en el único respiro de aire fresco en medio de la atmósfera tóxica de la corporación. Un refugio inesperado donde Valeria podía bajar la guardia por unos instantes breves y peligrosos. Se encontraban casualmente en los pasillos, coincidencias que Valeria orquestaba al principio para cumplir con los informes que Damián exigía, pero que pronto empezó a desear genuinamente por la calidez y la decencia que Gael irradiaba en cada palabra. Él le hablaba de su pasión por la historia de la arquitectura mexicana, de cómo odiaba la deshumanización de las finanzas y de su sueño de retirarse a un pueblo tranquilo, temas que resonaban profundamente con el alma artística de Valeria, quien se descubrió a sí misma compartiendo detalles sobre su trabajo de restauración, sobre la paciencia que requiere limpiar el óxido de un siglo para revelar la belleza oculta. A veces siento que aquí dentro somos como esas piezas de metal que restauras, Valeria, cubiertos de capas de suciedad y cinismo, esperando que alguien tenga la paciencia de ver si todavía hay algo valioso debajo. Le dijo Gael una tarde, mientras compartían un sándwich apresurado en una pequeña plaza cerca de la oficina, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar y desviar la mirada. En ese momento, Valeria comprendió el terrorífico dilema en el que se encontraba. El hombre al que tenía que traicionar para salvar a su abuela era, irónicamente, la única persona en ese edificio de cristal y acero que realmente la veía como un ser humano y no como un activo depreciable. La obsesión de Damián no tardó en manifestarse de formas más siniestras y directas, cruzando las líneas profesionales con una impunidad que solo el dinero y el poder absoluto pueden otorgar en una sociedad jerarquizada. Una noche lluviosa, mientras Valeria estaba en el hospital leyendo en voz alta un libro de Isabel Allende para su abuela dormida, la puerta de la habitación se abrió suavemente y la figura imponente de Damián llenó el marco, vestido con un abrigo de lana oscura empapado por la lluvia, trayendo consigo el olor a tormenta y peligro. Valeria se puso de pie de un salto, el libro cayendo al suelo con un golpe seco, su corazón martilleando contra sus costillas al ver a su jefe en su santuario más sagrado y vulnerable.
¿Qué hace usted aquí, señor Mondragón? Este es un lugar privado. No debería... comenzó a decir ella con voz temblorosa, pero él la interrumpió levantando una mano enguantada en cuero negro, avanzando lentamente hacia la cama de doña Pilar, con una expresión de falsa preocupación que resultaba más aterradora que cualquier amenaza abierta. Solo pasaba por la zona y quise comprobar personalmente la inversión que estoy haciendo, Valeria. La familia es un hilo, una cadena que nos ata, y no soporto que nada ni nadie mida cuánto vales para mí más que yo mismo, susurró Damián, inclinándose para observar el rostro de la anciana, sus dedos rozando casi imperceptiblemente los tubos del respirador, un gesto que gritaba poder sobre la vida y la muerte. Asegúrate de que tu lealtad esté donde debe estar, porque sería una lástima que un error de cálculo interrumpiera este progreso tan milagroso. Esa visita al hospital marcó un punto de inflexión, una declaración de guerra psicológica que dejó a Valeria temblando de miedo y rabia mucho después de que Damián se hubiera marchado en su limusina blindada. Entendió entonces que no había límites para él, que su abuela no era una paciente, sino un rehén en un juego de ajedrez retorcido, donde ella era solo un peón que él planeaba coronar o sacrificar según su capricho. Al día siguiente, llegó a la oficina con ojeras profundas y una determinación fría endureciéndose en su interior, decidida a proteger a los suyos, aunque eso significara caminar por la cuerda floja sobre un abismo. Damián la convocó a su oficina a primera hora. Ni siquiera la dejó sentarse antes de lanzarle su siguiente mandato, uno que implicaba una crueldad refinada. Este fin de semana es la subasta benéfica en el Museo Soumaya. Toda la élite financiera de México estará allí, incluido nuestro amigo Gael. Quiero que vayas conmigo, no como asistente, sino como mi acompañante, decretó Damián, observando su reacción con ojos analíticos, disfrutando de la incomodidad evidente en el rostro de ella. Gael estará allí intentando conseguir inversores para su fondo ético ridículo, y tú vas a estar a mi lado para demostrarle que el poder real no tiene moral. Además, necesito que vigiles con quién habla, quiero nombres y cifras exactas. Valeria sintió cómo el estómago se le cerraba. Ir del brazo de Damián frente a Gael no solo era una humillación pública, sino una forma de marcar territorio, de decirle al mundo y a Gael que ella le pertenecía a Mondragón Capital. La preparación para la subasta fue una experiencia surrealista y deshumanizante, donde un equipo de estilistas contratados por Damián descendió sobre Valeria como un enjambre de langostas, criticando su cabello, su piel y su postura, mientras la embutían en vestidos que costaban más que el tratamiento anual de su abuela. Damián había vetado cualquier color que ella sugiriera, insistiendo en un vestido de seda color plata líquida que se adhería a su cuerpo como una segunda piel, frío y metálico, transformándola visualmente en una extensión de la estética de la empresa, una estatua hermosa y sin voz. Perfecta, ahora pareces alguien que merece estar a mi lado, no la chica asustada que contraté hace un mes, comentó Damián cuando la vio lista, parándose detrás de ella frente al espejo de cuerpo entero, su mano posándose posesivamente sobre su hombro desnudo, un contacto que quemaba como hielo seco. Valeria miró su propio reflejo y no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada tenía los labios pintados de un rojo sangre intenso y los ojos vacíos de esperanza, una muñeca de lujo lista para ser exhibida. Sin embargo, bajo la seda fría, su mano apretaba con fuerza el pequeño colgante de la Virgen que había escondido en un bolsillo oculto del bolso de mano, su único ancla a la realidad, recordándose a sí misma que todo esto era un disfraz, una armadura necesaria para sobrevivir en la fosa de los leones.
La noche de la subasta, el Museo Soumaya resplandecía como una joya arquitectónica bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México. Su fachada de hexágonos de aluminio, reflejando las luces de la ciudad y el desfile de autos de lujo que depositaban a la crema innata de la sociedad mexicana. Valeria caminaba del brazo de Damián, sintiendo cada músculo de su cuerpo en tensión, forzando una sonrisa rígida mientras él la presentaba a socios y competidores como su nueva adquisición estratégica, un término que provocaba risas cómplices entre los hombres y miradas de desdén entre las mujeres. El ambiente estaba saturado de perfume caro, champán y ambición desmedida, un cóctel embriagador que mareaba a Valeria. Fue entonces cuando vio a Gael al otro lado del salón, conversando animadamente con un grupo de inversores extranjeros. Él llevaba un traje que claramente no era nuevo y parecía un poco fuera de lugar entre tanto lujo ostentoso, pero su sonrisa era genuina, hasta que sus ojos se encontraron con los de Valeria y luego bajaron a la mano de Damián sobre la cintura de ella. La expresión de Gael cambió instantáneamente, pasando de la sorpresa a una decepción profunda y dolorosa que golpeó a Valeria en el pecho con la fuerza de un impacto físico. Ella quiso gritarle, correr hacia él y explicarle que todo era una farsa, que ella estaba allí por amor a su abuela y no por ambición, pero el agarre de Damián se tensó imperceptiblemente, recordándole quién tenía el control de los hilos de su vida. ¿Lo ves, Valeria? Mira cómo te mira, con ese juicio moralista de clase media que tanto detesto. Él cree que te has vendido, y en cierto modo, tiene razón. ¿No es así?, susurró Damián en su oído, su aliento caliente contra su cuello, provocándole un estremecimiento de repulsión mientras la obligaba a mantener el contacto visual con Gael. Ahora vamos a acercarnos. Quiero que veas de cerca cómo se desmorona un idealista cuando se enfrenta a la realidad del poder. Damián la guió inexorablemente a través de la multitud, abriéndose paso como un rompehielos hasta llegar al círculo donde estaba Gael. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo cuando Damián saludó con una cordialidad venenosa. «Gael, qué sorpresa verte aquí. Pensé que este tipo de eventos de derroche capitalista iban en contra de tus principios franciscanos. Te presento a Valeria. Creo que ya se conocen de la oficina. Pero esta noche ella está descubriendo dónde reside el verdadero valor de las cosas». Gael miró a Valeria, buscando algún rastro de la chica que había conocido en la cafetería. La restauradora de arte con pasión en los ojos, pero solo encontró la máscara de frialdad que ella se había visto obligada a ponerse. El valor es subjetivo, Damián. Algunas personas confunden precio con valor y terminan comprando cosas que no tienen alma, respondió Gael con una calma tensa, sus ojos fijos en los de Valeria, lanzándole un salvavidas invisible, una última oportunidad para que ella renegara de esa farsa. El conflicto interno de Valeria alcanzó su punto de ebullición en ese instante, rodeada de obras de arte invaluables que, irónicamente, le recordaban su verdadera vocación y lo lejos que estaba de ella. Quería soltarse del brazo de Damián, quería decirle a Gael la verdad, pero la imagen de la factura del hospital y la amenaza velada de Damián en la habitación de su abuela paralizaron su lengua. El señor Mondragón tiene razón, Gael. A veces hay que ser pragmáticos para sobrevivir en este mundo, dijo ella con voz mecánica, sintiendo cómo cada palabra era una traición a sí misma y a la conexión que había empezado a sentir por él. La luz en los ojos de Gael se apagó definitivamente, reemplazada por una frialdad profesional que levantó un muro entre ellos. Entiendo. Suerte con tu pragmatismo, Valeria, dijo él antes de darse la vuelta y alejarse, dejándola sola en la jaula de oro junto a su carcelero,
Damián soltó una risa suave y satisfecha, apretando su cintura con posesión triunfal. Bien hecho, querida. Acabas de pasar la segunda prueba. El aislamiento es necesario para el crecimiento. Ahora solo me tienes a mí. Mientras la subasta comenzaba y los martillos golpeaban las mesas adjudicando millones, Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella, no como un hueso, sino como un cristal antiguo bajo demasiada presión, y supo que había entrado en un terreno del que quizás nunca podría regresar intacta. La noche terminó con Valeria encerrada en el baño de su apartamento, fregándose la piel con una esponja áspera bajo el agua hirviendo, intentando quitarse la sensación de las manos de Damián y la mirada de decepción de Gael. Pero la mancha era interna, profunda y corrosiva. Su teléfono, el regalo maldito de Damián, vibró sobre el lavabo con un mensaje entrante a las 3 de la mañana. Con manos temblorosas, leyó el texto. Hoy estuviste magnífica. Mañana empezamos con el verdadero trabajo. Descansa, te estoy vigilando. Valeria miró su propio rostro en el espejo empañado, sus ojos rojos e hinchados, y se dio cuenta de que la pesadilla apenas estaba comenzando. Damián no solo quería su trabajo o su tiempo, quería su sumisión total. Quería romperla y reconstruirla a su imagen y semejanza. Pero mientras sus dedos rozaban el metal frío del colgante de la Virgen que había dejado sobre la encimera, una chispa de la antigua Valeria, la restauradora que salvaba lo que otros consideraban perdido, se encendió en la oscuridad de su miedo. No iba a permitir que él ganara, no sin pelear. Sabía que estaba en desventaja, sabía que él tenía el dinero y el poder, pero ella tenía algo que él nunca entendería. Una razón para amar y, por lo tanto, una razón para ser valiente más allá de la lógica. La guerra por su libertad había comenzado, y el primer campo de batalla sería la oficina de cristal de Mondragón Capital al amanecer. Las semanas siguientes a la subasta se arrastraron con una lentitud agonizante, transformando la rutina de Valeria en una coreografía de disimulo y sumisión dentro de la jaula de cristal templado de la Torre Paradox. Damián Mondragón, satisfecho con la humillación pública que había infligido a Gael y la aparente obediencia de su asistente, comenzó a relajar levemente su vigilancia física, pero intensificó la psicológica, llenando la agenda de Valeria con tareas que rozaban la ilegalidad y que manchaban su conciencia más que el ácido nítrico mancha la piel. La lealtad no es un acto único, Valeria, es un hábito diario, como respirar o mentir, le solía decir él mientras revisaba informes financieros que destruían empresas familiares para inflar el portafolio de Mondragón Capital, obligándola a ser testigo silencioso de la depredación corporativa. Valeria, sin embargo, había aprendido a esconder su repulsión detrás de una máscara de eficiencia inexpresiva, convirtiendo su escritorio en una trinchera desde la cual observaba cada movimiento, cada correo electrónico y cada archivo que pasaba por sus manos. La salud de su abuela, doña Pilar, se mantenía en un equilibrio precario, sostenida únicamente por los costosos tratamientos que el salario de sangre de Damián pagaba. Pero cada vez que Valeria visitaba el hospital y veía los tubos transparentes serpenteando alrededor del cuerpo frágil de la anciana, sentía que estaba vendiendo trozos de su propia vida para comprar tiempo prestado, una transacción faustiana que le impedía dormir por las noches y que le dejaba un sabor metálico y amargo en la boca. El punto de quiebre, ese momento en el que la moralidad se estira hasta romperse o endurecerse, llegó una tarde de tormenta eléctrica, cuando el cielo de la Ciudad de México se tiñó de un gris plomizo y los relámpagos iluminaban intermitentemente la oficina de Damián como flashes de una cámara forense. Él la llamó a su despacho con una urgencia inusual, su rostro generalmente impasible, mostrando una tensión que
hizo que las alarmas internas de Valeria se dispararan. Sobre su escritorio inmaculado descansaba un documento encuadernado en piel azul, el informe de riesgo confidencial del proyecto Cumbres, un análisis exhaustivo sobre una inversión inmobiliaria masiva en la Riviera Maya que Gael Cifuentes había estado auditando durante meses. Siéntate, Valeria, y escucha con atención, porque lo que vamos a discutir no saldrá de estas 4 paredes a menos que quieras que los pagos al hospital se detengan tan abruptamente como un corazón fallando. Comenzó Damián, tamborileando sus dedos sobre la cubierta de piel con un ritmo hipnótico y amenazante. Tu amigo Gael, con su inoportuna ética de Boy Scout, ha descubierto ciertas irregularidades geológicas y financieras en el terreno del proyecto. Si este informe sale a la luz tal como está, la fusión con los inversores árabes se cae y Mondragón Capital pierde millones. Necesito que tú, con tu acceso privilegiado y tu talento para los detalles, entres en el sistema, tomes su borrador y hagas unos pequeños ajustes numéricos para que las advertencias de Gael parezcan incompetencia o paranoia infundada. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, dejándola suspendida en un vacío de pánico absoluto. Lo que Damián le pedía no era solo una traición personal, era un delito federal, una falsificación que destruiría la carrera de Gael para siempre y mancharía sus manos de una forma irreversible. Señor Mondragón, eso destruiría su reputación profesional. Lo inhabilitarían de por vida en el sector financiero. Es matar a alguien civilmente. Se atrevió a susurrar, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme, mientras sus manos se cerraban en puños apretados sobre su regazo, clavándose las uñas en las palmas hasta casi sangrar. Damián se levantó lentamente, rodeando el escritorio como un depredador que huele el miedo, y se inclinó sobre ella hasta que su rostro quedó a centímetros del suyo, invadiendo su espacio vital con su presencia abrumadora. ¿Y qué hay de la reputación de tu abuela como una mujer viva? ¿O prefieres que su reputación sea la de una difunta por falta de fondos? Tienes hasta mañana a las 8 de la mañana para subir el archivo modificado al servidor central. Considera esto tu examen final de graduación en el mundo real, Valeria. La crueldad de la elección la golpeó con la fuerza de un mazo. La vida de su abuela o la vida de Gael. En ese instante, algo cambió. Dentro de ella, el miedo paralizante se transformó en una frialdad calculadora, una resolución de acero forjada en el fuego de la injusticia. Esa noche, la oficina estaba desierta, iluminada únicamente por el resplandor azulado de los monitores y las luces de emergencia, creando un ambiente fantasmal que reflejaba el estado anímico de Valeria. Se sentó frente a la terminal de Gael, usando las credenciales de administrador que Damián le había proporcionado, y accedió al informe original. Sus ojos recorrieron las páginas llenas de datos precisos y advertencias sensatas que Gael había redactado con tanta integridad, protegiendo no solo el dinero de la empresa, sino la seguridad de las futuras familias que vivirían en esos terrenos inestables. Su dedo se cernió sobre la tecla Enter, temblando, pero en lugar de sobreescribir el archivo directamente, Valeria sacó una memoria USB encriptada de su bolso, una pequeña pieza de tecnología que parecía insignificante, pero que ahora contenía el peso de la verdad. Con el corazón latiendo desbocado en su garganta, copió el informe original intacto, la prueba irrefutable de la honestidad de Gael y de la corrupción de Damián, y la guardó en lo más profundo de su bolsillo, junto al colgante de la Virgen. Luego, con lágrimas de rabia nublándole la vista, procedió a realizar las alteraciones que Damián exigía, cambiando fechas, minimizando riesgos y manipulando proyecciones, creando una mentira perfecta que condenaría al hombre que había empezado a amar en secreto.
«Perdóname, Gael, perdóname por favor, pero no puedo dejarla morir», sollozó en silencio, sabiendo que acababa de activar una bomba de tiempo que le estallaría en la cara a uno de los dos. La mañana siguiente fue un espectáculo de ejecución pública orquestado magistralmente por Damián en la sala de juntas principal, ante la mirada atónita de los socios senior y los directivos. Gael fue convocado bajo el pretexto de presentar sus hallazgos y Valeria tuvo que estar allí, de pie, junto a la pared de cristal, como un verdugo silencioso, observando cómo Damián proyectaba en la pantalla gigante las gráficas manipuladas que ella misma había creado. Como pueden ver, caballeros, el análisis del licenciado Cifuentes no solo es erróneo, sino que demuestra una negligencia alarmante que podría habernos costado una fortuna. Proyecta riesgos donde no existen para justificar sus propios retrasos, declaró Damián con una voz cargada de falsa decepción, mientras Gael miraba los datos, con incredulidad, su rostro palideciendo al reconocer su propio formato, pero con números que él jamás había escrito. «Esto es falso. Esos no son mis datos. Alguien ha entrado en mi sistema. Yo verifiqué la estabilidad del suelo 3 veces», protestó Gael, poniéndose de pie con la desesperación de un hombre inocente que ve cómo se cierra la trampa, pero Damián lo cortó con un gesto despectivo de la mano. «Los registros del servidor muestran que la última modificación fue hecha desde tu terminal con tu clave anoche, Gael. No insultes nuestra inteligencia. Estás suspendido indefinidamente pendiente de una investigación interna por fraude y mala conducta». La mirada que Gael le lanzó a Damián era de puro odio, pero cuando sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Valeria, ella vio una confusión dolorosa, una pregunta silenciosa que la atravesó como una lanza. «¿Tú sabías esto?». Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerla, confirmando con su silencio su complicidad en la traición. El despido de Gael no fue el final, sino el catalizador de una espiral descendente que sumió a Valeria en un estado de paranoia constante. Damián, embriagado por su victoria y por la eliminación de la única voz disidente en la empresa, comenzó a tratar a Valeria con una propiedad aún más asfixiante, dándole regalos caros que se sentían como sobornos por su alma. Sin embargo, Valeria sabía que tenía que actuar rápido. Un par de días después, aprovechando que Damián estaba en una comida de negocios con inversores japoneses, se escapó de la oficina con la excusa de ir a la farmacia y corrió hacia una pequeña cafetería en la colonia Roma, un lugar bohemio y ruidoso lejos del radar corporativo, donde había citado a Gael a través de un mensaje encriptado enviado desde un teléfono desechable. Lo encontró sentado en una mesa del fondo, con aspecto demacrado, sin afeitar y con la mirada perdida en una taza de café negro. Cuando la vio llegar, su cuerpo se tensó defensivamente. «¿Vienes a ver si ya estoy muerto profesionalmente para darle el reporte a tu dueño?», le espetó con amargura. Pero Valeria se sentó frente a él y, sin decir una palabra, deslizó sobre la mesa la memoria USB que contenía el informe original. «No soy su dueña, Gael. Soy su prisionera, igual que tú fuiste su víctima. Aquí está la prueba de tu inocencia y de su fraude. Lo hice yo. Modifiqué los datos porque amenazó con cortar el tratamiento de mi abuela. Pero guardé la verdad». La confesión de Valeria quedó suspendida en el aire, mezclándose con el aroma a café tostado y el murmullo de las conversaciones ajenas. Gael tomó la memoria USB con incredulidad, sus dedos rozando los de ella, y la ira en sus ojos se suavizó lentamente, reemplazada por una comprensión horrorizada de la magnitud de la coacción a la que ella estaba sometida. «Valeria, ¿tienes idea de lo peligroso que es esto? Si Damián sabe que tienes esto», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió apretando su mano con urgencia. «Él no lo sabe,
y no lo sabrá hasta que sea el momento de usarlo. Necesito que me prometas que no harás nada estúpido todavía, Gael. Él tiene poder, tiene jueces, tiene dinero. Necesitamos un escenario donde no pueda escapar, donde no pueda comprar su salida. En ese breve instante de conspiración, bajo la luz tenue de la cafetería, la conexión entre ellos renació, más fuerte y profunda que antes, cimentada no en el romance fácil, sino en la supervivencia compartida y en un objetivo común, la caída del tirano. Estamos juntos en esto, Valeria. No voy a dejarte sola en la boca del lobo, prometió él, y por primera vez en meses, Valeria sintió que no estaba luchando solo por dinero, sino por justicia, pero el omnisciente y omnipresente control de Damián Mondragón no tenía puntos ciegos. Al regresar a la oficina, Valeria encontró su escritorio extrañamente ordenado y la puerta del despacho de Damián abierta de par en par. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad, y cuando se giró, su rostro era una máscara de furia gélida que heló la sangre de Valeria. Sin decir una palabra, Damián tomó un control remoto y encendió la pantalla de plasma en la pared. Apareció un video de seguridad granulado pero inconfundible. Valeria y Gael en la cafetería de la Roma, sus manos tocándose sobre la mesa, el intercambio de la memoria USB capturado desde un ángulo discreto. El sonido no estaba disponible, pero la imagen hablaba por sí sola. Te di todo, Valeria. Te di acceso, te di dinero, te di la oportunidad de ser alguien, y tú eliges conspirar con un perdedor desempleado, dijo Damián con una voz tan baja que era casi un susurro, mucho más aterradora que cualquier grito. Pensaste que podías salir de mi edificio sin que yo supiera exactamente a dónde ibas. Tu lealtad defectuosa acaba de tener consecuencias inmediatas. Antes de que Valeria pudiera articular una defensa, su teléfono personal sonó. Era el director del hospital. Señorita Elizalde, lamentamos informarle que la transferencia semanal de la Fundación Mondragón ha sido revocada hace 10 minutos. El protocolo dicta que debemos desconectar la máquina de diálisis y el soporte vital avanzado en 1 hora, a menos que se cubra el monto total en efectivo. El mundo de Valeria colapsó en un segundo. Cayó de rodillas en la alfombra, las lágrimas brotando violentamente de sus ojos, suplicando a un hombre que la miraba con la indiferencia de un dios vengativo. Por favor, Damián, no le haga esto a ella. Ella no tiene la culpa. Castígueme a mí, pero no la deje morir, rogó, humillándose completamente, dispuesta a cualquier cosa. Damián se acercó y se agachó frente a ella, levantando su barbilla con un dedo para obligarla a mirarlo a los ojos. Tienes 24 horas para recuperar esa memoria USB y destruirla frente a mis ojos, Valeria. Y para demostrarme que has aprendido la lección, tendrás que decidir tú misma el destino de Gael. Si no lo haces, no solo morirá tu abuela, sino que me encargaré de que Gael termine en una prisión federal por espionaje industrial. Ahora levántate y límpiate la cara. Detesto la debilidad. Valeria salió de la oficina tambaleándose, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros. Pero en el fondo de su desesperación, una certeza cristalina se formó. Ya no había vuelta atrás. Las negociaciones habían terminado. Ahora era matar o morir. Desesperada y con el tiempo en su contra, Valeria corrió hacia su antiguo atelier en el Pinso Centosim, barrio de San Rafael, buscando un refugio donde pensar, un lugar donde el olor a trementina y metal viejo le devolviera la cordura. Pero al llegar se encontró con una escena de devastación que le arrancó un grito ahogado de la garganta. La puerta estaba forzada, colgando de una bisagra. Adentro, sus herramientas estaban esparcidas por el suelo. Los frascos de químicos rotos derramaban líquidos corrosivos sobre el piso de madera, y las piezas de arte que restauraba con tanto amor estaban destrozadas.
En el centro de la mesa de trabajo, brutalmente clavado con un cincel sobre la madera, estaba el relicario de plata que ella había estado restaurando para un museo, ahora retorcido y deformado. Junto a él, una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Damián: «Nada de lo que amas está a salvo, el reloj corre». Valeria cayó al suelo entre los escombros de su vida pasada, tomando el relicario destruido entre sus manos cortadas por los cristales. El mensaje era claro: Damián no solo quería obediencia, quería aniquilar su identidad, su pasado y su futuro. Pero al mirar el metal retorcido, Valeria no vio derrota, vio material de trabajo. Ella era una restauradora. Su trabajo consistía en tomar cosas rotas, quemadas y olvidadas y hacerlas brillar de nuevo. Se levantó lentamente, limpiándose la sangre de las manos en sus pantalones de diseñador, y su mirada cambió. El miedo se había evaporado, dejando solo una determinación fría y letal. Iba a restaurar su vida e iba a empezar por desmantelar, pieza por pieza, el imperio de Damián Mondragón. Valeria se levantó de los escombros de su atelier con una calma sobrenatural, esa claridad mental helada que solo desciende cuando una persona ya ha perdido todo lo que temía perder y, por lo tanto, se vuelve invencible. Limpió la sangre de sus manos con un trapo impregnado en aguarrás, el ardor en sus heridas sirviendo como un recordatorio físico de que seguía viva y capaz de luchar. Y tomó el relicario destrozado, metiéndolo en su bolsillo como un talismán de guerra. No llamó a la policía, ni corrió al hospital a despedirse. En su lugar, marcó el número de Gael desde un teléfono público en la esquina de la calle, sabiendo que su propio móvil era un micrófono abierto para Damián. «No digas nada, solo escucha», le dijo cuando él contestó, su voz firme cortando el ruido del tráfico de la Ciudad de México. «Él quiere que destruya la evidencia mañana, quiere que el miedo me paralice, pero olvidó que mi trabajo consiste en ver los detalles que otros ignoran. Nos vemos en el estacionamiento subterráneo del Ángel de la Independencia en 1 hora. Trae todo lo que tengas sobre la normativa ética de la bolsa y por favor, confía en mí una última vez, porque vamos a quemar el reino para salvar al rey». Gael no hizo preguntas estúpidas. Entendió por el tono de su voz que la Valeria asustada había muerto en ese taller destrozado y que la mujer que hablaba ahora era una estratega dispuesta a jugar su última carta. El encuentro en el subsuelo de la ciudad fue breve y cargado de una electricidad táctica. Bajo la luz parpadeante de los tubos fluorescentes, Valeria y Gael trazaron el plan sobre el capó del viejo sedán de él. Mañana es la cumbre anual de inversores en el Hotel San Regis. Damián presentará el proyecto Cumbres como la joya de la corona de Mondragón Capital ante la prensa internacional y la Comisión Nacional Bancaria, explicó Gael, señalando los planos del evento que había conseguido gracias a sus antiguos contactos en seguridad. Es su momento de gloria, su escenario perfecto, y es exactamente ahí donde vamos a golpearlo. Valeria asintió, sus ojos brillando con una intensidad febril mientras delineaba la logística de su infiltración. Ella sabía que Damián esperaba que ella apareciera derrotada, con la memoria USB en la mano, lista para ser triturada en privado, y esa arrogancia sería su talón de Aquiles. Yo entraré con él, seré la asistente sumisa que él cree haber creado, y tú tendrás que conseguir acceso a la cabina de proyección audiovisual. Cuando yo te dé la señal, quiero que el mundo vea la verdad, no solo los números, sino al monstruo detrás de ellos. Se miraron por un largo momento, conscientes de que si fallaban, no solo irían a la cárcel, sino que la abuela de Valeria moriría sin remedio. Pero en esa mirada compartida hubo un juramento silencioso de lealtad que valía más que cualquier contrato firmado con sangre. La mañana de la cumbre amaneció con un cielo azul brillante y engañoso sobre el Paseo de la Reforma.
contrastando con la tormenta que se gestaba en el interior de la limusina blindada que transportaba a Damián y a Valeria hacia el hotel. Damián estaba exultante, revisando su discurso en una tablet mientras ajustaba los gemelos de oro de sus puños, ignorando deliberadamente el silencio sepulcral de Valeria. «Hoy es un gran día, querida. Después de esta presentación, las acciones de la compañía se dispararán y tú recibirás ese bono que tanto necesitas para tu abuela, suponiendo, claro, que hayas traído lo que te pedí», dijo él sin mirarla, extendiendo la mano con la palma abierta, esperando la entrega de la memoria USB como un tributo feudal. Valeria, vestida con un traje sastre negro que la hacía parecer una sombra, sacó la memoria de su bolso y se la entregó con una mano que no tembló ni un milímetro. «Aquí está, señor Mondragón, la única copia del informe original. Su futuro está asegurado», mintió con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma. Damián sonrió, guardando el dispositivo en su bolsillo interior cerca de su corazón inexistente. «Sabía que tomarías la decisión correcta. Al final, todos tienen un precio, y el tuyo es el amor filial. Es patético, pero útil». Valeria tragó el insulto como si fuera bilis, sabiendo que la memoria que le acababa de entregar estaba vacía. Un señuelo inútil, mientras que la verdadera información descansaba segura en la nube, lista para ser descargada por Gael en el Saint-Ouen. Momento crítico. El salón principal del St. Regis era un océano de trajes caros, candelabros de cristal y murmullos de anticipación. Cientos de inversores, analistas y periodistas se congregaban para escuchar al prodigio financiero de México. Valeria se colocó en su posición asignada, a un lado del escenario, invisible para la mayoría, pero con una vista panorámica de la sala, y lo más importante, de la cabina técnica elevada al fondo, donde una sombra familiar se movía discretamente entre los ingenieros de sonido. Damián subió al estrado entre aplausos estruendosos, proyectando esa imagen de líder visionario y carismático que había engañado a tantos durante tanto tiempo. «Damas y caballeros, el proyecto Cumbres no es solo una inversión inmobiliaria, es el futuro del desarrollo sostenible en América Latina. Hemos realizado los estudios más exhaustivos y rigurosos para garantizar no solo la rentabilidad, sino la seguridad y la ética», proclamó Damián con voz potente, moviéndose por el escenario con la gracia de un actor consumado. Valeria sintió un asco visceral al escucharlo hablar de ética, recordando las amenazas, el taller destruido y la vida de su abuela pendiendo de un hilo. Apretó el relicario roto en su bolsillo, sus bordes afilados clavándose en su piel, recordándole por qué estaba allí. Esperó a que Damián llegara a la diapositiva crucial, esa donde mostraba las proyecciones de riesgo manipuladas, y entonces, con un movimiento sutil, se tocó el collar. La señal acordada. En la cabina técnica, Gael interceptó la señal de video principal. En una fracción de segundo, la pantalla gigante detrás de Damián parpadeó, pasando de mostrar gráficos de barras ascendentes y colores brillantes a un fondo negro austero con letras blancas y rojas. El murmullo en la sala cesó de golpe, reemplazado por un silencio de desconcierto. Damián, de espaldas a la pantalla, continuó hablando unos segundos más, ajeno al cambio, hasta que notó las expresiones de confusión y horror en las primeras filas. Se giró lentamente y lo que vio le heló la sangre. Proyectado en alta definición, a una escala de 10 metros, estaba el Informe de Riesgo Geológico, versión original, con las secciones de peligro de colapso y toxicidad del suelo resaltadas en rojo brillante, y junto a él, una serie de correos electrónicos internos enviados desde su cuenta personal, detallando las instrucciones para falsificar los datos y las amenazas veladas contra el personal que se opusiera. Esto
Esto es un error técnico, un ataque de hackers. ¡Seguridad! ¡Corten la proyección!, gritó Damián, su voz perdiendo toda su compostura ensayada, transformándose en un chillido de pánico. Pero la proyección no se detuvo. Las diapositivas avanzaban implacablemente, mostrando transferencias bancarias ilegales y finalmente un video sin audio de Damián amenazando a Valeria en el hospital, sus labios leyendo claramente la frase «La familia es un elo que no soporto». Fue entonces cuando Valeria salió de las sombras y subió los escalones del escenario. No corrió, no gritó, caminó con la dignidad de una reina que reclama su trono. Tomó el micrófono de un atril secundario y su voz, aunque suave, resonó amplificada por todo el salón, silenciando los intentos de Damián por recuperar el control. No es un error técnico, señores inversores. Es la realidad que Mondragón Capital ha intentado enterrar bajo amenazas y dinero, dijo Valeria, mirando directamente a los ojos de Damián, que retrocedía, como si ella fuera un fantasma vengativo. El hombre que tienen delante no solo falsificó datos para robar su dinero, sino que utilizó la enfermedad de mi abuela y la carrera de un hombre honesto como moneda de cambio para su codicia. Lo que ven en pantalla es la verdad. El terreno es inestable, la inversión es un fraude y la ética de esta empresa es inexistente. La sala estalló en caos. Los periodistas se levantaron disparando flashes. Los inversores comenzaron a gritar exigiendo explicaciones y los socios árabes se levantaron de sus asientos con rostros de furia, abandonando el recinto en señal de ruptura total. Damián intentó abalanzarse sobre Valeria, con el rostro desfigurado por la ira, pero dos guardias de seguridad privada, que habían entrado alertados por el escándalo y quizás guiados por una denuncia anónima previa de Gael, lo interceptaron en medio del escenario, sujetándolo por los brazos ante la vista de todo el país. El momento de la caída de Damián fue absoluto y devastador. Despojado de su aura de poder, reducido a un hombre que pataleaba y gritaba obscenidades mientras era arrastrado fuera de su propio evento, miró a Valeria una última vez con un odio que prometía venganza eterna. Pero ella ya no le tenía miedo. Ella se mantuvo firme en el centro del escenario vacío, bajo el foco de luz blanca, sintiendo cómo el peso de meses de terror se evaporaba de sus hombros. Gael salió de la cabina técnica y corrió hacia el escenario, ignorando el protocolo, y cuando llegó a su lado no hubo necesidad de palabras. Él le tomó la mano, esa mano callosa de restauradora que había desmantelado un imperio financiero, y la sostuvo frente a la multitud y las cámaras, validando su testimonio y protegiéndola del escrutinio. «Se acabó, Valeria. Lo hiciste. Realmente lo hiciste», susurró él al oído con la voz quebrada por la emoción y el alivio. En ese momento, el teléfono de Valeria vibró. Era una notificación, pero no de Damián. Era un correo de la Fundación Arte y Vida, una organización filantrópica vinculada a uno de los inversores éticos que Gael conocía, confirmando la aprobación urgente de una beca completa para el tratamiento de Doña Pilar, basada en la recomendación de un analista de riesgo anónimo que garantizó la integridad de la solicitante. Valeria leyó el mensaje a través de las lágrimas y por primera vez en mucho tiempo respiró sin sentir que el aire le quemaba los pulmones. Las horas siguientes fueron un borrón de declaraciones a Tinnulsi, la policía financiera, entrevistas controladas y trámites legales, pero Valeria y Gael navegaron la tormenta juntos, apoyándose mutuamente con una sincronía que parecía haber existido siempre. Cuando finalmente salieron del hotel, el sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada y cálida. No regresaron a la oficina, nunca más pisarían ese lugar. Fueron directamente al hospital. La escena en la habitación de Doña Pilar fue el verdadero clímax emocional para Valeria. Ver a los médicos,
Ajustar el nuevo equipo de tratamiento, saber que la financiación estaba asegurada no por chantaje, sino por mérito y justicia, fue el bálsamo que curó todas sus heridas. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de su abuela y lloró, pero esta vez eran lágrimas de purificación. Gael se quedó en la puerta, respetando el momento, pero Valeria se giró y le extendió la mano, invitándolo a entrar en ese círculo sagrado de familia. Ella va a querer conocer al hombre que nos salvó la vida, le dijo. Valeria con una sonrisa cansada pero radiante. Gael entró, tomó la mano de Valeria y la besó con una ternura infinita, sellando una promesa de futuro que no necesitaba contratos ni cláusulas ocultas. Tú nos salvaste a todos, Valeria. Yo solo sostuve la linterna, respondió él. Y en ese hospital aséptico nació algo mucho más valioso que cualquier fusión corporativa. 6 meses después, el barrio de la Roma Norte tenía un nuevo inquilino en una de sus casonas antiguas restauradas. La placa de bronce pulido junto a la puerta de madera tallada decía Fontes in Alcántara, consultoría de arte y ética corporativa. El interior era una mezcla perfecta de los dos mundos. Un espacio amplio y luminoso donde convivían mesas de diseño arquitectónico, cubiertas de planos y análisis financieros, con bancos de trabajo llenos de herramientas de precisión, disolventes y piezas de metal antiguo en proceso de curación. Valeria estaba inclinada sobre una escultura del siglo XVIII, aplicando con paciencia una lámina de oro sobre una grieta reparada, el olor a barniz llenando el aire de una paz doméstica. Ya no llevaba trajes de sastre rígidos ni tacones incómodos. Vestía un delantal de cuero manchado de pintura y tenía el pelo recogido en un moño despeinado, pero nunca se había sentido más hermosa ni más poderosa. La radio sonaba de fondo, mencionando brevemente el juicio en curso contra Damián Mondragón, quien enfrentaba cargos múltiples por fraude, extorsión y delitos financieros, una nota al pie de página en la historia de la ciudad que ya no tenía poder para perturbar su tranquilidad. La campanilla de la entrada sonó y Gael entró trayendo 2 cafés de la tienda de la esquina y una bolsa de pan dulce. Se veía relajado, sin corbata, con una camisa de lino arremangada que dejaba ver sus brazos bronceados. Dejó los cafés sobre el escritorio y se acercó a Valeria por detrás, rodeando su cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro para observar su trabajo. ¿Cómo va la paciente?, preguntó refiriéndose a la escultura. Casi lista. Las grietas siguen ahí bajo el oro, pero ahora son parte de su historia, no su final. Creo que eso la hace más valiosa, respondió Valeria, girándose entre sus brazos para mirarlo a los ojos. Había una metáfora evidente en sus palabras, una que aplicaba a ellos mismos y a todo lo que habían sobrevivido. Gael sonrió y le dio un beso suave, uno que sabía a café y a promesas cumplidas. Por cierto, tu abuela llamó. Dice que si no vamos a comer el domingo, vendrá ella misma a arrastrarnos de las orejas. El doctor dice que su recuperación es tan milagrosa que ya está planeando volver a cocinar mole para todo el vecindario. Valeria soltó una carcajada genuina, un sonido que llenó el atelier de luz. Recordó el relicario destrozado que Damián había dejado como amenaza. Lo había fundido y forjado de nuevo, convirtiéndolo en 2 alianzas simples de plata que ahora descansaban en un cajón, esperando el momento adecuado. No tenían prisa, tenían tiempo, tenían libertad y se tenían el uno al otro. Salieron al balcón de la oficina, observando la vida pasar por la calle arbolada, lejos de los rascacielos de cristal y la ambición tóxica. Valeria apoyó la cabeza en el pecho de Gael, escuchando el latido constante y seguro de su corazón, y supo que había logrado su objetivo más ambicioso. No solo había restaurado una pieza de arte o una fortuna, había restaurado su propia vida,
convirtiendo una tragedia en una obra maestra de resiliencia. Gracias, susurró al viento, por todo, y el viento, suave y cálido, pareció responder con el susurro de las hojas de los árboles, cerrando el capítulo del dolor y abriendo el primer tomo de una historia que ellos escribirían juntos, párrafo a párrafo, con tinta indeleble de amor y verdad.